Mi función únicamente es aquí pues, daros la bienvenida a este primer debate, acto cultural del CLAC, Centro Libre Arte y Cultura, con estas tres personas que no hace falta que los presente porque todo el mundo los conoce suficientemente. Ignacio Morgado, neurobiólogo de mi universidad, además, con lo cual me complace especialmente y que él pueda estar aquí en este acto. Félix Ovejero, profesor de Economía y, bueno, humanista, habría que decir también, cosa que en los economistas es un poco a veces complicado. Y Arcadi Espada, periodista, que tampoco necesita prácticamente presentación porque todos lo conocemos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos podernos ir viendo periòdicamente i renovant un poco, renovant una mica la cultura d'aquest nostre país, que li cal realment, i des d'aquest punt de vista em complau moltíssim que el CLAC s'hagi posat en marxa i que hagi pogut començar les seves activitats dins del que seria la normalització d'una cultura plural i no discriminatòria per a tothom. Muchas gracias. Yo ya no digo nada más y les dejo con los tres ponentes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al CLAC por el honor que me hace de estar en esta mesa presentando un excelente libro de mi querido amigo, mi querido y admirado amigo, Félix Ovejero. Voy a empezar contándoles una historia que circula por ahí. Se trata de un señor, probablemente un creador, supuestamente un creador, que intenta subastar su obra, que consiste en un billete, pues no sé de cuántos euros o dólares, enmarcado, ¿no? Y dice que para superar pues, los problemas éticos y estéticos de la cultura moderna, él cree que esa es la mejor forma de representar lo que es la nueva situación. Y una persona de la audiencia dice, ¡qué profundidad! Al ver el billete enmarcado en un cuadro. Dice, ofrezco $15.000. Y el creador, el autor, dice, no, la subasta empieza con 20.000. En fin, estas cosas pasan en el arte, porque la evaluación de las obras artísticas no es la misma que la evaluación del jamón. Cuando un jamón le gusta al 90% o al 95% de las personas decimos que es bueno. Siempre hay un 5% de frikis que encontrarán alguna pega en un jamón que le gusta a casi todo el mundo. Pero bueno, si la mayoría dice que es bueno, pues es bueno, ¿no? Pero en el arte puede pasar justo al revés. Cuando una obra le gusta solo al 5% y el 90% restante o el 95% restante no la entiende, pues, en fin, esa es la obra buena. Ahí es donde hay que mirar porque ahí tiene que haber algo, aunque nadie o muy poca gente lo vea, ¿no? A mí me ha pasado, a mí personalmente me ha pasado. Yo quiero decir que yo no soy ni un experto en arte, ni siquiera un aficionado al arte. Soy un ciudadano que ve el arte normal que suelen ver la mayoría de los ciudadanos cuando van por el mundo y visitan museos o analizan documentales o algún tipo de trabajo en los que pueda estar el arte representado. Y es por eso que, sintiéndome yo a veces ignorantes, en algún momento he tenido tentaciones, como cuando estuve hace unos años en Nueva York y decidí sentarme un rato delante de una obra de Pollock, de Jackson Pollock, a ver sus salpicaduras, a ver si me decían algo, ¿no? Supongo que la mayoría de ustedes habrán oído hablar de Pollock y lo admirarán probablemente mucho más que yo, porque quizás tienen más capacidad que yo para entender lo que allí hay. Bueno, pues después de un largo rato contemplando una obra de Pollock, pues recuerdo que me fui al lavabo, me miré al espejo y me dije a mí mismo, no sé si eres un ignorante, un ingenuo o es que te están tomando el pelo.
Y un poco eso es lo que Félix nos plantea en su libro, ¿no? Si buena parte del arte de hoy nos está tomando el pelo. Hasta el Renacimiento los autores querían imitar o incluso superar a los maestros. Pero a partir del Renacimiento, ancha es Castilla. El arte consiste en que cada uno haga lo que quiera, libertad total, creatividad, ideas nuevas, fenómenos nuevos, una cantidad de elementos nuevos impresionantes. Entonces aparece un tipo de arte cuya calidad es muy difícil de evaluar, muy difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque no hay, nos dice Félix, medidores fiables, porque no hay criterios bien establecidos, porque no hay reglas para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La propia teoría estética, dice Félix, es insuficiente para valorar una obra de arte. No tiene suficiente capacidad de darnos a entender con claridad lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y eso nos lleva en el arte muchas veces al mercado. Y resulta que valoramos como bueno aquello que vale más. Si una obra es muy cara, pues debe ser muy buena. Insisto, aunque muchos de nosotros no seamos capaces de apreciar el valor que tiene estético o de otra naturaleza. Y claro, a Félix le disgusta, como a muchos, como a mí mismo, que tenga que ser el mercado, el valor económico, el que justifique la calidad de una obra. Y si el mercado no lo es y no tenemos reglas claras, precisas, para evaluar la calidad de una obra, pues nos vamos muchas veces al autor y resulta que el autor es lo que determina a priori la calidad de una obra. Si el autor es conocido, si el autor se supone que es bueno, si el autor tiene fama, la obra seguro que será también buena. Ese es el mundo al que nos lleva Félix en su obra, ¿no? Entonces, él apunta soluciones a ese problema que para él obviamente lo es. Probablemente para muchos personajes del mundo del arte eso no es ningún problema, pero para Félix lo es. Y Félix entonces se fija en la ciencia, en mi mundo, que por cierto lo conoce muy bien, porque yo he leído a Félix con frecuencia y me he dado cuenta de que Félix no solo conoce los métodos y los procedimientos que tenemos en ciencia, sino también conoce nuestros errores y nuestros pecados, nuestras debilidades, las que tenemos los científicos, que les aseguro que tenemos muchas también. Y claro, a él le gustaría, pues eso, él hace una insinuación de que si el arte pudiera también catalogarse mediante reglas, mediante normas, pero eso parece difícil. No parece que haya muchos individuos del mundo del arte dispuestos a entrar en esa tesitura. Él se da cuenta entonces de que eso no es posible y entonces acude a la moral, a la ética. Y nos dice que si no podemos valorar de otra manera una obra de arte, valoremos la ética, la moral del autor, del creador. Y que eso, nos dice Félix, no es incompatible con la teoría estética. Si el autor, si el creador es una persona honesta, honrada, buena, es muy probable que la obra también lo sea. Si el creador es un tipo virtuoso, probablemente hará una buena obra. Si sus virtudes son positivas, hará una buena obra. Y si el individuo es un individuo con virtudes negativas, pues nos podemos fiar menos de su obra, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que Félix nos hace y por donde él se inclina a la hora de buscar soluciones al problema que él mismo plantea de la falta de normativa para evaluar la calidad de la obra del creador. Y él piensa, y en eso me he sentido muy complacido por la relación que tenemos y las cosas de las que hablamos con frecuencia, que en la evaluación moral, en el compromiso moral de un individuo está muy implicada la emoción, sus emociones, sus sentimientos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Él dice que las emociones son un pilar importante del compromiso moral. Y yo digo, no, son el pilar básico que sostiene el compromiso moral. Voy más lejos que él. No sé si en eso podríamos llegar a un acuerdo, pero desde luego yo creo que sin emociones no habría capacidad para tener, digamos, una mentalidad ética o moral.
la pura lógica no creo que diera lugar a una ética profunda, pero eso es un pensamiento personal que yo expreso hoy aquí. Esto que les he dicho brevemente viene a ser, en mi modesta opinión, el contenido fundamental de la obra de Félix. Una obra que yo, amigas y amigos, creo que es una obra muy valiente, muy valiente. ¿Por qué? Hombre, porque eso de plantarte delante del mundo del arte y decirle, oiga, mire, usted no tiene reglas y debería de tenerlas. Cuando precisamente en el mundo del arte moderno la norma es que no hay normas, las reglas que no hay reglas, las reglas que no quieren reglas, no quieren uniformidad, quieren heterogeneidad, libertad, anarquía, lo que cada uno quiera hacer. Claro, yo me imagino que Félix va a recibir algún que otro tapón, decíamos en mi pueblo, con ese planteamiento que él tiene de que habría que normativizar la evaluación de la obra del creador o de la obra del artista. Y claro, hay otro problema, que Félix también intenta trampearlo, ¿no? Y es que, claro, ¿cómo evaluamos, cómo medimos la honestidad de un creador? Miren ustedes, los propios científicos somos muchas veces deshonestos. Y nadie se entera, solo nosotros, solo el que ha deshonestizado, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando nosotros escribimos un artículo, cuando nosotros publicamos un artículo, y hablo de la ciencia porque Félix, el modelo del científico, continuamente lo está utilizando en su obra como una posible solución a los problemas de evaluación en el mundo del arte. Cuando nosotros hacemos un artículo, empezamos con una hipótesis. Una hipótesis que suele ser la que está bien contrastada por los resultados que hemos obtenido. Pero esa no es la hipótesis con la que originalmente trabajamos. Le hemos dado la vuelta. Teníamos una hipótesis diferente cuando empezamos a trabajar, pero cuando vimos que las cosas no salían en concordancia con esa hipótesis, cambiamos la hipótesis, y es la que ponemos al principio de nuestra publicación, diciendo que era eso lo que buscábamos. Mentira cochina. No buscábamos eso. Y miren ustedes, cambiar la hipótesis en ciencia es algo correcto y deseable. Lo que no es deseable y correcto es mentir diciendo que esa era tu hipótesis original. Ahí es donde falla la ética. Y claro, yo me pregunto, esto llevado al mundo del arte, cuando nos ponemos delante de un creador en una exposición de lo que sea, de cualquier tipo de arte, plástico o no plástico, y el autor nos dice que esto que hay aquí es esto y esto y esto, ¿era eso lo que él buscaba o era al final lo que le salió y nos está vendiendo otra cosa? ¿Tiene importancia que nos diga algo que no es verdad o no la tiene para evaluar la obra del creador? Todo esto lo trabaja Félix muy bien. Yo no voy a darle más detalles porque tampoco quiero decirles tantas cosas que luego no se compren en el libro. Que, por cierto, tengo noticias de mis espías de que el libro se está vendiendo y muy bien, ¿eh? O sea, que ténganlo en cuenta, que el libro gusta. Y miren, lo que yo entiendo fundamentalmente de este libro es que es, y por lo que se lo recomiendo encarecidamente a todos ustedes y a quienes pueden hacer llegar el mensaje, es una síntesis cultural impresionante. En dos palabras, impresionante. Félix nos da una cantidad de información culta, de literatura, de arte, de historia, de pensamientos impresionantes. La única pena es que está un poco comprimido, es demasiado implícita muchas veces la información. Seguro que él quisiera haber escrito todavía mucho más de lo que ha escrito, pero en fin, el editor ya le habrá comprimido lo suyo porque a los editores no les gustan las cosas largas. Pero es un culturazo lo que hay en este libro. Si uno se dispone a leerlo con atención, con dedicación, sentándose tranquilamente, tomándose su cafetito o su copita de whisky o lo que uno quiera, lo que uno desee, para leerlo con calma, para saborearlo, para llegar al fondo de la cuestión, teniendo, si es preciso, un ordenador al lado para buscar algún tipo de auxilio cuando uno no entienda lo que Félix le está explicando, lo que sea, bueno, uno gana una enorme cantidad de cultura y de información. Y a mí personalmente
aparte de ese conocimiento que yo he adquirido leyendo la obra de Félix, hay algo que me ha impresionado, pero no es nuevo para mí en Félix, porque yo a Félix lo sigo y lo leo. Hoy, por ejemplo, tiene un excelente artículo en El País, que se lo recomiendo a todos ustedes, ¿no? A mí lo que más me impresiona de Félix es su cariño y su dominio por la lengua, por el lenguaje, por el léxico, por la sintaxis. Félix entiende el lenguaje no solo como una forma de comunicación, que lo es, sin duda, sino como lo que verdaderamente es el lenguaje. Félix ha captado el verdadero poder que tiene la capacidad del lenguaje humana, que es una capacidad para representar en la mente humana, ideas, pensamientos, cosas complejas. Y eso Félix lo valora y le encanta. Y al mismo tiempo, como domina el léxico y la sintaxis, nos hace disfrutar extraordinariamente. Yo voy a acabar mi intervención leyéndoles algo que escribí no hace mucho tiempo, después de haber leído su libro, con idea de meterlo yo en algunos de mis escritos, en algunas de mis publicaciones, en el lugar donde pudiera, ¿no? Y es esto. ¿Cuál es el verdadero poder del lenguaje? Y escribí: ese poder lo conoce muy bien mi buen amigo, el filósofo y economista Félix Ovejero, una de las mentes más lúcidas del país. Tengo para mí que el hombre que tengo a mi derecha tiene una de las cabezas mejor amuebladas que tenemos en nuestro país, en España. Seguro que de niño ya le impresionaron los retruécanos lingüísticos de hombres ilustres, como aquel de Jean-Paul Sartre que dice: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. O los refranes populares tomados de aforismos de Gracián, como aquel que dice: el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Oraciones como las anteriores debieron descubrirle a Félix, ya desde muy joven, no solo el poder del lenguaje para representar en la mente humana ideas y comportamientos complejos, sino también su música, la belleza estética que pueden tener las palabras y las composiciones cuando se utilizan con ingenio y con acierto. Y Félix las maneja y articula con una soltura digna de admiración. Sus propios retruécanos, que los encontrarán ustedes en la obra que hoy aquí nos ocupa. Lo bueno es bueno porque Dios lo quiere, y Dios lo quiere porque es bueno. O sus sinécdoques. Botín tiene un solo voto, bueno, tenía. Como yo, pero desde luego, cuando se trata de comprar en el arte como en los jamones, su voz es un trueno y la mía un susurro, dice Félix. Pues bien, sus retruécanos y sus sinécdoques no tienen desperdicios, pues además de valor semántico, tienen ese tipo de belleza fonética y sintáctica que deleita por sí mismo al lector. Gracias, querido Félix, por hacernos más cultos y mejores personas con tu trabajo. Eso es todo. Este verano leí el libro de Félix en Zara, la playa, durante una semana aproximadamente, con gran interés. Me pasa con Félix siempre con gran interés y con gran pugna, ¿no? Porque yo cuando leo a Félix discuto con él, en fin, me parece equivocadas muchas de las cosas que dice, muy sagaces otras. A veces su gusto por la literatura me parece que lo aboca a la cursilería, pero otras veces sus hallazgos verbales son evidentes. Ha leído mucho, ha pensado mucho sobre las cosas y efectivamente se parece bastante a ese creador que él dibuja en las páginas finales y en la tesis fundamental de su libro. Es un hombre serio y bueno y, con independencia de que uno esté de acuerdo con todo lo que dice, pues naturalmente vale la pena discutir con él y siempre es enriquecedor hacerlo. Sea discutir con él públicamente
o sea discutir con él en silencio, como nos sucede muchas veces a las personas que escribimos en los periódicos, que hacemos libros, etcétera, y que mantenemos con nuestros amigos o con nuestros colegas, pues diálogos secretos que a veces ven la luz o a veces no. O sea, la primera razón de mi interés fue la propia personalidad de Félix, por lo tanto, y el segundo, naturalmente, el tema. Claro, no alcanzo a ver, aparte de una tercera, que es obvia, dos cosas que me interesen más que el compromiso y la creación, ¿no? Naturalmente, cualquier persona sensata trata de que su paso por el mundo sirva para mejorarlo, a la medida de lo posible, y eso es el compromiso, simplemente. Y cualquier persona que esté interesada como yo en los mecanismos de la representación de lo real, que es a lo que podríamos llamar arte, o por lo menos a mí me interesa llamarlo en este momento, pues se tiene que sentir obviamente interesado por la intersección entre el compromiso del creador, que al fin y al cabo es el título sintético, estricto y bueno que Félix ha puesto a su libro. Ese fue las dos razones de mi interés, y por supuesto a partir de ahí pues viene la discusión que en parte pues podemos prolongar hoy públicamente en este auditorio. Y me va de perlas que Ignacio haya empezado con el jamón, naturalmente, porque en eso que ha dicho justamente está encerrado para mí algunos... Sí, me oigo unos golpecitos y tal, pero es que estoy demasiado cerca, ¿no? Bueno, estábamos con lo del jamón. Él ha dicho que claro, que el jamón no hay problema porque el jamón le gusta al 99% de la gente, y entonces el jamón tal, y entonces con el arte, porque el Rothko, pues no pasa exactamente lo mismo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con esa teoría, naturalmente, ¿no? A ver, hay cosas, el azúcar nos gusta a todos, ¿no? Como, bueno, Dennis Dutton en un libro que cita poco Félix, porque le debe parecer uno de esos psicólogos pop que desprecia. En un libro que me parece que es interesante, que se llama El instinto del arte, explica muy claramente, o por lo menos con la máxima claridad que yo conozco sobre el asunto, por qué nos gustan las marinas, por ejemplo. Pues el gran éxito en los livings de las marinas tiene razones biológicas, ¿no? En fin, luego ya, pues, naturalmente uno puede especular acerca de la marina con sabana, sin sabana, con monos, con rinocerontes, etcétera, ¿no? Pero bueno, la marina es algo que efectivamente parece que está insertado en nuestra conciencia fósil. Aparte de la marina, nos gusta, parece ser también, por razones más o menos similares, la melodía, ¿no? Que es otra de los universales, ¿no? Y lo dulce, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí se acabaría toda la historia. Y en realidad ahí es donde comienza toda la historia. Porque, naturalmente, yo que soy, como decía Leo Tho, yo no soy un artista, yo soy un realista, y es lo único que me interesa ser un realista, también del Madrid. Me parece muy importante que de vez en cuando uno se satisfaga, porque el realismo empalaga, ¿no? A veces como el azúcar, ¿no? Y uno tiene pues que aventurarse por otros mundos, por otros derroteros, etcétera, hasta probar jamones que son más difíciles que los jamones a los cuales se refería Ignacio, ¿no? Porque eso que he dicho, además, ni siquiera en los sabores básicos es muy claro. El jamón aquí, más o menos, puede, no sé, ha cambiado mucho Cataluña, pero creo que todavía puede otorgar un cierto consenso de gusto, ¿no? El jamón creo que todavía les puede gustar. Por cierto, Cataluña es el lugar de España donde hay más cerdos, ¿eh? Esto es una cuestión absolutamente estadística, ¿eh? No. Jamones malos, pero cerdos, en fin, está lleno. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Entonces, no diríamos lo mismo, por ejemplo, del caviar, ¿no? El caviar es un alimento muy sofisticado, además muy, en fin, es sal, ¿no? Sal, un poco de baba y sal, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta, pero no a todo el mundo le gusta el caviar, ¿no?
Y lo mismo podríamos decir de las trufas, y lo mismo podríamos decir de estas cosas. Bueno, la cuestión es que, independientemente de esos universales, los problemas comienzan cuando las cosas empiezan a no gustar a una parte sustancial del consumidor, ¿no? Es decir, allí donde empieza el arte. A Félix no le interesa ninguno de los medidores convencionales, o los medidores que él detecta, ¿no? Para valorar si un jamón, o un caviar, o una obra pictórica, o un poema tienen mérito y tienen valor. Por supuesto, no le gusta el mercado, porque a Félix no le gusta el mercado para nada. Por lo tanto, naturalmente, ¿cómo le va a gustar el mercado como valor, digamos, como medida del valor, ¿no? Bueno, aquí empiezan algunas discusiones, claro, porque efectivamente el mercado no es infalible, pero el mercado indica alguna cosa sobre las cosas. Por ejemplo, sin salirnos del tema gastronómico, que es en realidad lo único que domino, a mí me sorprende muchísimo, cuando ahora los vinos se han sofisticado de gran manera, ¿no? Y entonces es muy difícil memorizar, yo además no tengo ninguna memoria gustativa, etc. Y cuando voy a un restaurante ya prácticamente me dejo guiar por las recomendaciones de las personas, sobre todo porque ahora sacan vinos húngaros, vinos de Tenerife, vinos de tal, bueno, no, es complicado. Pero a mí hay una cosa que me parece absolutamente fascinante, y es que casi nunca en los vinos que no conozco el precio me defrauda. Es decir, a mí me parece absolutamente, o sea, algo mágico y divino. O sea, casi creo en la mano invisible del mercado a la hora de saber por qué un vino que está en el restaurante a 22,50 euros es casi siempre mejor que un vino que está a 18,50. Y es que es mejor. Y esto es una prueba que yo la he hecho infinidad de veces. Y no aceptaré, de modo alguno, que se me diga que eso puede pasar con el vino y no puede pasar con Rothko o con el poeta Pemán. Es decir, no acabo de entender cuál es efectivamente la diferencia entre una cosa y otra. Que evidentemente, en esa regla general que yo explico aquí sobre los vinos, hay falsificación, deshonestidad, especulación, en fin, los llamados vinos de garaje, etcétera. Falsedades descubiertas en las catas a ciegas, que nunca son catas a ciegas, por otra parte, pero bueno, eso llegaría más lejos. Sin duda. Pero esos son, digamos, extremos de la percepción, ¿no? Y del funcionamiento social de la percepción. En realidad, a mí, más que maravillarme que el arte sea objeto de la especulación, lo que me maravilla realmente es que esa barra de medir del mercado sea en cosas que realmente aprecio y en las cuales, aunque solo sea por la experiencia, creo entender, funcione. Luego hay otra cuestión vinculada con ese mismo, más o menos con ese mismo tema del mercado, pero bueno, más o menos colateral, que es, a partir de Duchamp, la famosa frase de que arte es todo aquello que uno coloca en el museo, etcétera, sin mayor. Dice Félix en un momento determinado, dice, claro, porque si eso que acabamos de admirar en un museo lo encontráramos en un container, nos pasaría inadvertido, o le pasaría inadvertido al marchante, me parece que dices en eso. ¿Perdón? No lo recoges. Exacto. Claro, pero eso afecta justamente a la, sí, yo diría, a la inefabilidad casi de la experiencia artística. O sea, casi la inefabilidad que podemos paradójicamente determinar. ¿Por qué? Hombre, el arte no es nada más que la realidad enmarcada, ¿no? O podríamos ensayar una suerte de definición que fuera eso, ¿no? O sea, tú, en el fondo, lo único que haces con el arte, con la literatura, con la pintura, con la literatura, con el periodismo, y luego hablaré al final de eso, en realidad es marcar, ¿no? O sea, pequeño cuadro. Claro, yo comprendo perfectamente que en un container la obra de arte pase inadvertida, porque la obra de arte no es nada sin un marco.
Y entonces el museo es el museo o la autoridad, efectivamente la autoridad del mercado, la autoridad del experto en arte, la autoridad es la que enmarca, la que propone, en todo caso. A veces funciona, a veces no funciona, pero yo no veo, como no he visto nunca en esa especie de, eso que dice el papá, ¿no? Cuando ve un Miró, cuando ve un Fontana, tal, esto lo hace mi niño. No, perdón, esto no lo hace ni su niño copia esto, lo copia, ¿no? Es decir, claro, todo el mundo puede hacer un Fontana, un cuadro en blanco, pero no, eso es como el primero que dijo, como dice el refrán, tus labios como perlas, fue un genio, pero el último fue un imbécil. Bueno, pues al niño del papá le pasa exactamente lo mismo, claro. Hacer un Fontana no es la artesanía de hacer un Fontana, es el concepto justamente que significa la entrada del cuadro del lienzo en blanco en el imaginario colectivo de las personas que frecuentan el arte. Lógicamente, tampoco la ciencia le sirve a nuestro Félix como medidor, y ahí pues no hay que darle, en fin, hay que darle absolutamente la razón. No hay ningún método, o sea, nada por el método científico puede tener la claridad con la que determinamos si la ley de la gravedad es cierta o no es cierta respecto a la percepción y al valor de una obra de arte, ¿no? Eso yo creo que es uno de los capítulos realmente solventes y centrales del libro. Está perfectamente explicado, demuestra además que Félix sabe de lo que habla, conoce la filosofía de la ciencia, ha leído, ha estudiado, ha pensado, y ese es un capítulo muy recomendable, aunque las conclusiones estén cantadas desde el principio, ¿no? Pero el viaje, y esto es una de las virtudes que yo creo que tiene el libro, ¿no? No tanto los lugares a donde llega, los cuales más o menos a veces incluso pueden ser decepcionantes, sino realmente el tránsito, insisto, culto, educado, calmado, que tiene Félix de adentrarse por territorios además de una gran complejidad, a veces intelectual. Bueno, entonces, al final de este viaje, él decide que, naturalmente, lo único que puede, de alguna manera, ser una especie de medida del valor de una obra artística, no radica tanto en la obra en sí como en el creador, como en su intención, como en su honradez. Y él habla con una sencillez franciscana, casi, de esa figura del creador, la cual yo creo que él se identifica bastante, pero esto sería un juicio de intenciones quizá exagerado e ilegal por mi parte, ¿no? Pero esa es su tesis, Al final, en realidad, ante la ausencia de medida, la única medida es el hombre, que no en vano es también la medida de todas las cosas aplicada al puro hecho artístico. Bueno, curiosamente, yo llegué hace bastantes años a una conclusión similar respecto a mi oficio, cuando me di cuenta que la capacidad de engañar de un periodista era prácticamente ilimitada. No solamente porque, en fin, estoy hablando de periodistas o de pseudoperiodistas afamados, ¿no? O sea, mis lectores saben lo que yo he llegado a escribir sobre ese hombre, Capote, ¿no? O sea, que he dedicado casi tanto tiempo como al nacionalismo catalán. Bueno, sus mentiras, sus empalagos, sus parches, etc. Y la verdad es que, pensando mucho sobre, en fin, esas preguntas demoledoras que se proyectan sobre todo relato que aspire a ser veraz, ¿no? Y esto usted cómo lo sabe, todas las trampas que uno puede descubrir en el relato fáctico, en realidad, al final, resultan ser trampas en sí mismas, ¿no? Y lo único que salva, efectivamente, la posibilidad de que una persona esté cumpliendo con su deber en el terreno del periodismo es, efectivamente,
la capacidad de honradez, la voluntad de no engañar, la voluntad de ser una persona buena y fiable. Pero claro, es que el periodista o el escritor fáctico, por decirlo de alguna manera, tiene fácil, de alguna manera, esa confrontación con su honradez. ¿Por qué? Bueno, pues por la evidencia de que él trabaja con la verdad. Y la verdad, para los que no hemos pecado nunca con el fantasma posmoderno, es algo perfectamente descriptible, accesible, nuestra pequeña verdad, evidentemente, de los hechos cotidianos, y por lo tanto, mostrarte delante de ella, exhibirla delante de ella con honradez, es fácil porque es un paradigma perfectamente establecido. Pero como el propio Félix dice a lo largo de su libro repetidamente, no pasa lo mismo con la belleza. Es decir, yo me pregunto, es muy fácil para mí determinar que Félix tiene razón cuando habla de la honradez del creador encarado con la verdad, pero ¿cómo puede funcionar la honradez y la honestidad? Y, por ejemplo, es el esfuerzo una medida de la verdad del arte, el que nos cueste. Bueno, sería absurdo, ¿no? O sea, los cementerios del arte están llenos de sudor, ¿no? Y de gente que observas, algunos, por ejemplo, tiene mucha pasión Félix por ellos, estos escritores que observas su jadeo, ¿no? En cada párrafo, ¿no? O sea, hay mucho sudor y mucho trabajo que no sirve para nada, y también en el arte. Por lo tanto, y con esto acabo, a mí me gustaría mucho que ese sujeto ideal que Félix ve como la medida efectivamente del valor del arte pudiera encararse ante la belleza con la misma garantía y con la misma radicalidad que se encara ante la verdad. Pero no estoy del todo seguro. Gracias. Lo primero, detesto la primera persona porque uno importa poco, importa lo que hace, pero creo que me debo, y casi es una especie de pequeña moraleja del proceder del que justifica el libro, cierta intelección acerca de qué lleva un tipo como yo a meterse en un fregado como este, ¿no? Es decir, yo me he dedicado fundamentalmente desde el punto de vista fuera de los afanes que compartimos y que nos hacen, pues eso, mal llevar esta parte de la vida por aquí. Me he dedicado a filosofía de la ciencia, a las ciencias sociales, a teoría de las ciencias sociales y por otra parte a filosofía política. Entonces, en esas dos disciplinas, eso lo trato de contar en el epílogo del libro. Bueno, pues por una parte en ciencias sociales reconocía, en humanidades, si queremos ser más laxos, ya no es lo mismo. Aquí tenemos entre los amigos algunos científicos sociales de oficio que ya trabajan con procedimientos más precisos y en maneras más susceptibles de un control reconocido y compartido, pero tradicionalmente uno observa pues pequeñas capillitas, gentes que están peleándose por montar su propio chiringuito, que suele ser una revista académica en torno a la cual publican y se dedican a malmeter con los de enfrente, descalificándolos y no debatiendo en torno a los asuntos, sino en verdaderas peleas gremiales, ¿no? Hoy, en el artículo de hoy, con cierta discreción, mencionaba la calidad académica de los chicos de la Complutense del Podemos, que es cero patatero, es decir, cualquier persona que se dedique a la ciencia política, incluso aunque no te dediques profesionalmente, sabes la gente que ha trabajado en serio y quienes están cultivando pues lo que ni siquiera se pudo llamar ciencia social en los años 70, 80, pero siguen en esos géneros. Eso no pasaría entre los físicos, no pasaría en la biología y nunca pasaría en disciplinas como las ciencias exactas, ¿no? La matemática, la lógica o algo parecido. O en las neurobiologías, aunque nos ha contado los modestos tratos, pequeñas correcciones en el camino que hacen en el trabajo científico. Esa es la primera perplejidad, porque eso se producía y en cambio no se producía en otro tipo de disciplinas y otras cosas que ahora mencionaré. Por otra parte, en el ámbito de lo que es la filosofía política, una de las cosas que observaba es que gente que hila con una enorme finura, capaz de cortar un cabello en 50 veces, en 50 perpendicularmente, en 50 trozos diferentes, con una capacidad y una potencia impresionante,
impresionante, y la filosofía política y la filosofía del derecho y la filosofía analítica se han refinado muchísimo a la hora de pensar políticamente, a la hora de trasladar ese conocimiento teórico, si es que alguno tiene, actuaban como elefante en cacharrería. Y suscribían la opinión que podía tener el editorial del periódico, el secretario general de su partido, pero con unas urgencias que no se entendía tampoco que lo conocías. ¿No? Pero tú, que no eres de brochazos, y hace pocos días apareció una muestra de un buen amigo en El País, ¿no? Que es una de las mentes más poderosas, a mi parecer, en su género, en un género muy preciso, pues luego piensa con urgencias de otro orden. Bueno, yo escribí hace un tiempo un artículo, se discutió un poco en nuestros gremios, es decir, que a nadie le interesó, que era ¿para qué sirve la filosofía política? Esto es como, pues qué sé yo, un sexólogo que detestar la carne humana, ¿no? Y bueno, oiga, pero usted se dedica a un gastrónomo que le repugnara los alimentos. Y dice, bueno, ¿de qué le sirve si es incapaz de generar un modo, una tecnología, una capacidad de criba, sus reflexiones, ¿no? Nosotros tenemos las leyes de Newton, con unas cosas, con esa información, resistencia de materiales, unas cuantas cosas, levantamos puentes y enviamos cohetes a la Luna. Es decir, con esos conocimientos somos capaces de generar una tecnología capaz de ordenar cabalmente el mundo, incluso el mercado, sobre el cual tengo opiniones mucho más matizadas de las que ha suscrito, de las que me ha aplicado Arcay, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me lee así, con esos sesgos. Pero bueno, entonces sobre ese tipo de cosas el mercado es muy capaz, la mano invisible muy capaz. Por ejemplo, yo soy muy partidario de la utilización de la mano invisible en los procesos de segmentación y consolidación de las lenguas, ¿no? Que cada uno enfile por aquella que le permite tener más usuarios, todos convergemos en las que tienen más usuarios porque están hechas para entendernos. Pasa que la mano invisible es una cosa mucho más general que el mercado, y bueno, pero estos son pijaritas que a mí me interesan y a ustedes no. Pero ¿cuáles eran esas dos? Por una parte, la incapacidad para generar unas reglas precisas por parte de la teoría social, y por otra parte, cuando en unas disciplinas nacidas con vocación práctica de ordenar cabalmente la vida compartida, como es el caso de la filosofía política, a la hora de prescribir o aplicar cualquier tipo de consideración acababan justificando cualquier decisión a posteriori que acababa de decir, pues desde Iceta hasta cualquier otro. Es decir, gente pues, que no ha dado muchas vueltas a la vida o que está pendiente, no digo por Iceta, sino de las urgencias del micrófono de turno. Pero bueno, tú tienes otro tiempo y sin embargo, pues estás pensando como un imbécil. Y eso lo hemos visto aquí. ¿Cuántos, los mejores cerebros de nuestra generación, que decía el poema aquel, ¿no? Pues los hemos visto ahora entontecidos y somos testigos de ello, a propósito del bendito proceso. Hay cabezas potentes que parecen que los han inoculado un virus y se han trastornado. Y eso a mí me preocupaba seriamente porque, bueno, que sea la extravagancia de un físico que por horas se descuelga del oficio y de la razón, puede ser, pero que lo haga un filósofo político, pues bueno, eso ya me empiezas a dudar de que ahí pasa algo, ¿no? Entonces, digo, bueno, si esa era mi preocupación inicial, digo, pero eso serían las disciplinas. Digo, voy a pensarlo al caso de disciplinas más extremas, que es el arte. Puesto que mis ciencias sociales están a medio camino, voy a coger el caso más puro donde las reglas parece que se han perdido. Y además eso se acompañaba de otra circunstancia que también me interesaba. Y es la singular tranquilidad de espíritu, si quiere decirlo así, o si quiere decirse así, de los científicos. Los científicos saben quién es el mejor. Y como saben quién es el mejor, pues entonces no se andan diciendo, malmetiendo unos entre otros, jugándose la vanidad. Tenemos tres mecanismos de reconocimiento. O bien tenemos un reconocimiento público estándar, que es el que me dice, en la ciencia no hay medallas de plata. El que tiene la primera me dice, no, es que yo he descubierto la teoría de la relatividad, pero 10 días después de Einstein. Entonces usted no ha descubierto nada. No, solo hay uno que llega, el primero lo resuelve y para los demás no hay nada más. Tenemos un criterio de calibración. Eso en teoría de la justicia se llama teoría de la justicia procesal perfecta. Yo quiero un resultado y entonces necesito un procedimiento para llegar a ese resultado. Quiero saber quién es el tío más rápido y entonces digo, bueno, los que corren de aquí a allí, pues el que llega el primero es el más rápido. Y nadie va a dudar de ahí. Ahí no hay tongo. No hay posibilidad de utilizar trapacerías ni otros procedimientos. Eso proporciona una cierta tranquilidad psicológica. Yo juego a fútbol con los economistas de la Pompeu que compartirán superstición, pero comparten este procedimiento. Yo no digo que comparten superstición, son unos procedimientos muy claros y el escalafón es muy claro, saben quién es el bueno y quién es el malo. Y eso lo relaja psicológicamente bastante más que en otro tipo de disciplinas en donde la cosa es más imprecisa y más porosa.
Entonces digo que mecanismos de reconocimiento tenemos tres. Tenemos, o bien yo me creo Dios y entonces tengo una variedad incombustible y desprecio al mundo porque el mundo no es capaz de valorarme, eso es frecuente en los gremios artísticos. También lo otro, que es la capillita, ¿eh? Que es decir, yo tengo mi secta toca el tambor a mi paso, y como la idea de reconocimiento unilateral es inconsistente, yo no puedo decir, tengo unos amigos que son imbéciles y aprecian y tienen una buena opinión sobre mí. Entonces tengo que decir que ellos son tan listos como yo y mutuamente nos jaleamos y entonces se van haciendo pues, las antologías de poetas, los movimientos de vanguardia en donde todos se empaquetan en cualquier lote, en fin, este tipo de procedimientos, ¿no? Y el otro pues sería el modelo así folclórica, que sería el mercado en la versión más vulgar, que sería, dice, bueno, el público, a mí que me importa la opinión de mis pares, porque a mí este público al que tanto quiero y al que tanto debo, pues es el que me compra los libros a mogollón y entonces a mí lo que me importan los demás me trae sin cuidado, ¿no? Es decir, de buscar pues, bueno, pues lo que hace en el gremio de la economía este cantamañanas que es el Nino Becerra, ¿no? Para decirlo así con algún ejemplo, con la cobardía del ejemplo, ¿no? Saben que Nino Becerra se dedica a la astrología. Lo que pasa es que, claro, si ustedes asumen, imagínense, además es una estrategia intelectual solvente, todo el mundo no dice una cosa, pues yo voy a decir la contraria, a mí nadie me conoce, entonces si yo atino por casualidad, entonces bueno, este tipo es un genio, ha atinado, si no ha atinado, como da lo mismo, porque estaría disuelto entre tantos, pues entonces eso funciona, que es lo que le ha funcionado a este señor, ¿no? Para decirlo así, bueno, por precisar algún ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿por qué se produce eso? Tendríamos dos hipótesis inmediatamente, ¿no? Porque en el arte eso se produce de modo superlativo, las capillas, las sectas, si uno persigue a través de diarios, hay una serie de antologías que yo cito en el libro de insultos, y los gremios con más talento para el insulto y para el jabón son los artistas, es impresionante. Cualquier antología que ustedes busquen son de una enorme brillantez, ¿no? Y bueno, pues eso se produce. Claro, aquí tenemos dos conjeturas posibles. O bien el arte congrega a los débiles morales y a los débiles intelectuales, es decir, que ahí solo van los tontos sin remedio y los indecentes, o bien es que es al revés, el oficio propicia que uno acabe así, ¿no? Bueno, yo, por una visión así confiada de la naturaleza humana y austera epistemológicamente, asumiendo pocos supuestos, como creo que todos estamos amasados con el mismo barro, digo, pues seguramente tendrá que ver con la naturaleza del oficio. No es que la construcción convenga a los gángsters, sino que el propio naturaleza del oficio alienta el gangsterismo, ¿no? Y eso, entonces digo, bueno, ¿qué criterios de tasación podemos tener en el arte? Hago un recorrido, hay un capítulo no desdeñable a los aspectos de tipo biológico, pero la biología, por algo que podemos discutir luego, me interesa mucho, en el caso de los dulces y otras cosas, somos una especie que tenemos una serie de disposiciones porque han cumplido funciones adaptativas, ¿no? Por ejemplo, somos cotillas. El 80% de las conversaciones humanas son los demás, ¿no? Y además, incluidos los profesores de Oxford, esto sucede. ¿Por qué? Porque proporcionaba una ventaja adaptativa cuando nos habíamos bajado de los árboles y éramos 200 ejemplares en la sabana y en vez de poder estar despiojándonos continuamente para mantener el contacto, cosa posible con grupos humanos de 20, la cosa se complicaba cuando estábamos 200 y 300. Entonces, si había aparecido la laringe y el aparato fonador, lo resolvías diciendo, oye, ¿qué sabes de Menganito y cómo le va? No, bueno, estas cosas son muy entretenidas, la psicología evolutiva, hay cosas, los textos estos tienen que ciertos principios de belleza podemos establecerlos, pero siempre nos aparecerá la pregunta, y en el caso de lo dulce y en el caso de un montón de aspectos, de lo moral fundamentalmente, y ahí discreparía de algo que has mencionado antes, es que nosotros somos capaces de evaluar si eso que tenemos disposición nos parece bueno o bello. Es decir, que nos queda otro terreno, que es el que media intelectualmente y que nos lleva a embridar pues, las cosas que nos pueden parecer, los tíos somos posesivos, somos promiscuos por la cosa genética y tal, ¿no? Pero afortunadamente hemos cavilado, o no sé si afortunadamente o no, pero en fin, la cosa es que le damos algunas vueltas antes de desatar a la bestia y entonces hacemos nuestras cuentas, incluso cuando tenemos emociones, las valoramos y las testeamos. Pero, bueno, eso podemos darle vuelta. En todo caso, la biología no me acaba de servir y recurro a tres pautas que son casi protocolarias. Una, por una parte, la tradición que había servido como un criterio de regulación en donde uno tenía unos procedimientos de reconocimiento a partir de este momento, esto es sabido por todos, cuando el artista se convierte en el propio generador de las reglas, la idea misma incluso de renovación pierde todo sentido,
porque si no hay reglas, entonces no hay posibilidad de romper las reglas, ¿no? Esto colapsa como pues, el Dios de Leibniz, ¿no? Un Dios omnipotente que no está sometido a ninguna vida moral podría despertarse mañana diciendo que tenemos que decapitar a nuestros niños, ¿no? Y puesto que Él es el que decide lo que es bueno, pues ya no hay amarre desde el cual valorar lo que hace, ¿no? Entonces no hay ninguno previo, que serían nuestras modestas intuiciones morales con las cuales ordenamos consideraciones políticas y nuestra vida práctica, ¿no? El oficio de vivir. Entonces digo, bueno, ahí la tradición no me acaba de servir porque hemos convertido en que uno es el propio generador en la propia obra de sus reglas. Entonces, al perderse eso, que es parte de esto, no hay que darle muchas vueltas, eso podemos matizar la interpretación, pero parece algo relativamente compartido. El segundo es el mercado, el bendito mercado. El mercado es una maravilla, pero tiene una serie de limitaciones. Tiene una serie de limitaciones fundamentalmente en mercados de información asimétrica. Mercados de información asimétrica, perdón por el palabrejo, quiere decir cuando nosotros vamos al médico, cuando nosotros vamos a reparar, vas al mecánico, ¿no? Tú sales con el coche reparado, pero el tío te ha vendido una moto, y dice, esto es el carburador, no sé qué, te saca un enorme cajón, un trasto que dice, mire, es esto que no funcionaba, y tú te crees lo que te cuenta, ¿eh? Y en ese tipo de... Esto que digo así, entre bromas y veras, esto es de un premio Nobel de Economía que tiene un artículo que se llama The Market of Lemons, ¿no? Que dice, bueno, mercados de información asimétrica, cuando vamos al médico, cuando estamos ante un abogado, él decide la naturaleza del producto y nos vende, no es lo mismo que comprar una lata de atún. Entonces, en esos casos, en el caso del arte, y en eso seguramente no sucede con todas las artes, aquí hay un pequeño truco retórico en el libro, que es empaquetarlos en un mismo lote. La plástica, hay alguien que decide y como el negocio le va en él, pues es el que tiene incentivos para mentir. Y en ese tipo de situaciones, en el mercado, eso es indiscutible, en el mercado de información asimétrica, el producto malo expulsa al bueno, porque la gente al final, el precio no actúa como indicador de la calidad, que es lo que hacen los mercados convencionales, donde las cosas funcionan bien. Pero en mercados de información asimétrica, donde tú no sabes lo que estás comprando, en realidad el producto malo expulsa al bueno, y el productor honrado pues no tiene, porque ha estado ahí trabajando y el otro obtiene márgenes de beneficio superiores. Sí, pero bueno, son cosas más de detalle, pero esto es conocimiento asentado, no hay que darle muchas vueltas. No quiero con eso zanjarle esa discusión. En todo caso, lo discutible sería si el arte se le puede aplicar lo que es conocimiento solvente y concluyente de la teoría económica referido a los mercados de información asimétrica. Entonces digo, bueno, pues mi conjetura modesta es que el arte recae, en particular las artes plásticas, en el terreno muy propicio al camelo, ¿no? Y que supongo que habrá una cierta evidencia empírica. Después paso a decir, bueno, pues ¿y si la teoría estética, la reflexión, nos ayuda a calibrar las cosas, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema, bueno, pues del mismo modo que la metodología de la ciencia, aunque es una visión seguramente un tanto optimista del gremio, me ayuda a tasar las teorías, me dice, bueno, pues tenemos una teoría de ser consistente, ha de tener potencial predictivo, ha de ser austera, cuanto menos supuestos mejor, en fin, una serie de reglas que mal que bien ha ido sedimentando el gremio, pues en el arte podríamos pensar que la teoría estética estaría en condiciones de hacernos algo parecido, ¿no? Proporcionarnos unas pautas generales. ¿Cuál es el problema? A mi parecer, y es que la filosofía de la ciencia en realidad tiene un procedimiento, pues esto puede parecer un poco rollo, ¿no? Pero tiene un procedimiento para medir sus resultados, y es que la ciencia ha funcionado. Entonces, si la ciencia ha funcionado, yo lo que puedo hacer es decir, ostras, tengo unas herramientas que las puedo tasar, y es que si esta teoría de la ciencia es compatible o sea, es capaz de dar cuenta de por qué la ciencia funciona, pues esa teoría me ayudará a la hora de calibrar otras nuevas teorías. Se ha aprendido que las teorías que funcionan son consistentes, pero que funcionan porque la ciencia se ha ido desarrollando. El problema en el arte es que tú estás disparando a un blanco móvil, porque como no tenemos una obra consensuada, una opinión consensuada, razonablemente consensuada, acerca de ese territorio de las obras de arte, pues entonces no hay un terreno donde podamos establecer unas reglas que, aprendiendo de las obras consolidadas, nos permitan establecer unos procedimientos. El ejemplo más inmediato, de nuevo con la cobardía, el ejemplo es la gramática. La gramática, a posteriori, recoge las reglas de una lengua y descubre los procedimientos. Pues ahí tampoco acaba de funcionar. Entonces, si las cosas son así, y los 4 o 5 asideros a los que podíamos acudir se nos muestran tan endebles, ¿qué nos queda? Y ahí es donde yo trato de recuperar una literatura que no es moralista, le llamo al compromiso por un modo de rescatar unos personajes que me caen bien, como Camus y otras gentes, y que lo merodeaban, pero que no tiene que ver con esa tradición, que es la tradición y en esto mi odiado Arcadio lo encarna muy bien, un tipo que se toma en serio lo que hace.
Y llueve o truene, le importa un bledo, y eso requiere unos criterios de corrección, de tomarte en serio lo que haces. Por supuesto, no asegura la calidad de la obra. No, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y eso exige, para decirlo de un modo un tanto castizo y con la cita de Pavese que se menciona en el libro, cojones duros. Es decir, en momentos inhóspitos, ante realidades que son difíciles y con información y lo estamos viendo, en fin, no tan lejos y en experiencias que no resultan tan remotas, ¿no? Eso decía Pavese, que al final casi todo se reduce a una cuestión de cojones duros. Es un modo un poco bruto, pero decir algo de templar el carácter, de ser capaz de resistir a una presión del medio, a que todos te digan que esas líneas que son paralelas y que tú ves evidente que están convergiendo no muy arriba, y como todos te lo están diciendo, dices, pues será así. Esas dificultades que yo veo en mis colegas de gremio, que ante la evidencia lo estamos viendo estos días, ante evidencia les están diciendo, no vais a entrar en Europa, no, pero es un modo retorcido en decirme que vamos a entrar los primeros. Y lo dicen convencidamente. Eso revela una dificultad para pensar con limpieza, ¿no? Entonces lo que trato es de recuperar una literatura que en el fondo recupera algo muy de sentido. En un momento has dicho algo que es verdad, dice, en el fondo yo lo que estoy diciendo son topicazos. Y es verdad, lo que yo digo son topicazos. Pero en realidad eso es poco importante, porque en el conocimiento no nos interesa tanto, voy a decirte de un modo que te va a provocar, la verdad como el camino para llegar a la verdad. Si mañana apareciera Dios en la Plaza Cataluña y nos dijera las verdades científicas del siglo XXIII, nos resultaría ininteligible, porque ni siquiera, pensémoslo retrospectivamente, si a un tío del siglo III antes de nuestra hora le dices que fuerza es igual a masa por aceleración, dice, no te entiende, ¿no? No entiende. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que nos interesa, o como me dices, no, es que la teoría de la relatividad es verdadera. ¿Por qué? Porque lo he leído en las entrañas de un pájaro. Dice, hombre, ese procedimiento no me justifica ni me fundamenta una teoría, ¿no? Precisamente a mí lo que me interesa es el camino, porque lo que hace bueno es que he comprobado los resultados, he visto la evidencia disponible, he tratado de prevenirme contra mis propios sesgos en favor de mis propias conjeturas, y ese trabajo que en la ciencia se resuelve colectivamente, porque es un grupo de gente que desconfía mutuamente entre ellos, pero tienen procedimientos pautados públicamente para reconocer, y que me estás haciendo trampas, pero como tienes que argumentar públicamente y tenemos un procedimiento estándar de calibración, pues entonces te puedo pillar. Pero en estas materias más endebles, de perfiles más, pues las cosas son mucho más complicadas, y entonces queda ese trabajo más honesto y más solitario que no garantiza la calidad del resultado, pero que en su ausencia seguramente lo imposibilita, ¿no? Y eso es un poco lo que trato de recorrer a lo largo disculpen que me he extendido y a veces en paréntesis inacabables, pero bueno, eso es lo que trato de contar en el libro. Muchas gracias por haber venido.